Ahora vamos a empezar a trabajar ya con la creación de la base de datos. En los videos anteriores ya habíamos estado utilizando algunos comandos que, bueno, prácticamente todos los comandos que vamos a utilizar acá, pero en este caso este video se enfoca solamente a esos comandos relacionados con la manipulación de base de datos, cómo crearla, cómo eliminarlas, este, cómo poder listarlas. Entonces, este caso, para ver todas las bases de datos que se encuentran disponibles, bueno, siempre y cuando tenga el permiso de su usuario de poder listarlas, porque si vieron los videos de los permisos, se puede definir que un usuario pueda o no pueda tener acceso a ciertas bases de datos. En este caso yo estoy como el usuario root que tiene todos los usuarios. Para poder ver todas las bases de datos simplemente escribo show databases. Es en plural, tiene que ir con la S al final. Y acá puedo ver todas las bases de datos que se encuentran acá. A ustedes no les pueden salir todas estas porque estas son algunas que yo ya tenía creadas. Las que sí les van a salir obligatoriamente son la de MySQL y la de Performance Schema, que es así, bueno, e Information Schema. Son las tres bases de datos que vienen por defecto dentro de MySQL y dentro de MariaDB. Son las únicas que le van a salir. Ahora, para poder seleccionar una base de datos lo hacemos con el comando use. Si nosotros queremos trabajar con una tabla, digamos si yo hago un select asterisco from, que es para ver los datos de una tabla, y pongo el nombre de la tabla, no me va a funcionar porque dice que no tengo ninguna base de datos seleccionada. En este caso yo le doy use, por ejemplo MySQL, y entonces en este caso ya he seleccionado una base de datos, ya que podemos ver que he seleccionado la base de datos MySQL, así que me encuentro dentro de ella. Ahora si yo doy Show Table, que es para listar las tablas, acá ya puedo ver las tablas. Si yo no tengo seleccionado ninguna, no puedo ver eso. Y aquí simplemente para cambiar de base de datos simplemente hago lo mismo. Use ciclismo, tengo una que se llama ciclismo, simplemente hago eso. Use, tengo una que se llama divisadero. Simplemente hago use para poder cambiar entre una tabla y la otra. Y a partir de acá ya puedo trabajar dentro de ella, caso contrario no. Si nosotros queremos crear una base de datos, lo hacemos con el comando. Aquí no importa que yo me encuentre dentro de una base de datos, no hay ningún problema para yo poder crear una. Si es para crear tablas, sí tengo que estar específicamente dentro de la base de datos que yo quiero trabajar, o podemos utilizar también lo que es la notación de base de datos punto tabla. Eso también lo podemos hacer, pero normalmente siempre se selecciona primero la tabla, la base de datos en la que vamos a trabajar, y luego creamos las tablas. Así que simplemente escribo create database y el nombre de la tabla. En este caso puede empezar con un número, no hay ningún problema. Solamente no puede utilizar algunos caracteres especiales. En este caso le dejaré en los comentarios qué caracteres, eh, qué tipo de nombres son permitidos para las bases de datos. Así que voy a escribir aquí mi primera base de datos. Y aquí ya está la base de datos creada. Si le doy show databases, entonces acá lo tenemos, mi primera base de datos. Si le doy use, mi primera base de datos, y le doy show table, simplemente no hay nada creado dentro de ellas. También podemos, bueno, en este caso también podemos hacer algo más. Dentro de create database también tenemos una opción que se llama create if not exist. Esto quiere decir crear si no existe. Entonces si le doy crear, si no existe, le voy a poner base de datos. Create if not. Me faltó escribir database. Create database if not exist. Entonces, ¿qué va a pasar si se crea la base de datos si no existe? Como esa base de datos no existe, entonces sí la va a crear. Acá la tenemos base de datos. Si le doy otra vez acá, solamente me mostró una advertencia. Aquí no me muestra el mensaje, pero lo que me quiere decir esa advertencia es que esa base de datos ya existe. Así que simplemente no la creo. Porque digamos, si yo no le pongo el if not exist, me va a generar un error de que la base de datos ya existe.
Esto normalmente se usa cuando se trabaja con tablas. Para cuando nosotros exportamos y vamos a importar, o nosotros tenemos nuestro script para generar todas las tablas. Normalmente por conveniencia siempre es mejor utilizar esto porque podemos, así evitamos de que nos vaya a generar un error durante la ejecución de nuestro script SQL. Ahora, para poder borrar una base de datos, simplemente lo hacemos con el comando drop database y el nombre de la base de datos. Pero ojo que si esto es irreversible. Si nosotros borramos la base de datos y contiene tablas y esas tablas contienen muchos datos, no hay forma, no hay forma posible de poder recuperar esos datos que hayamos borrado. Esto realmente tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, y si es una base de datos muy importante, primero tenemos que crear un respaldo. Si cuando nosotros trabajamos aquí directamente con la consola, con la terminal, los comandos se ejecutan inmediatamente. Aquí no me va a preguntar si yo la quiero borrar. Si yo trabajo con un cliente con una interfaz gráfica, entonces normalmente, bueno, siempre me pregunta, bueno, si yo utilizo la interfaz gráfica, me pregunta si lo quiero borrar. Pero si utilizo la línea de comandos, jamás me va a preguntar si yo quiero borrar la base de datos, y podría perder absolutamente todo lo que he hecho. Así que si le doy drop database, base de datos, o le doy show database, la base de datos ya no existe. Ahora, ya sabemos cómo crearla, ya sabemos cómo listarla, cómo eliminarla, y cómo utilizarla, pero hay algo que no hemos visto: cómo renombrar una base de datos. Lastimosamente, renombrar una base de datos no es posible, porque no existe ningún comando para poder renombrar una base de datos. La única forma de poder renombrar una base de datos es que nosotros utilicemos un cliente SQL para poder hacerlo, porque ya vienen con una herramienta para poder hacerlo. No utiliza una herramienta nativa que venga dentro del gestor de base de datos que me permita cambiar el nombre, sino que lo que yo creo que hace es como hacer una... Quiero verificar acá y no me acuerdo cuál es la contraseña. Bueno, creo que la tengo en 3306. No recuerdo. Que no tengo permiso por lo... creo que le cambié el 3308, ya no recuerdo. Sí, sí lo tengo. Entonces lo que hace acá es yo creo como hacer una copia o hacer una base de datos temporal antes de poder cambiar el nombre. O yo creo que lo que desactiva el autocommit, o realmente no sé qué hace internamente acá para poder cambiar el nombre. En este caso acá sí lo puedo cambiar. Bueno, en este caso no me... Bueno, yo creo que no me permite cambiarlo. PHP Miami sí me permite poder cambiarlo. Quiero verificar. Pues no, no me permite, porque dentro de PHP Miami sí se puede hacer. Yo nunca lo había hecho en Workbench, y creo que por el momento no tengo configurado PHP Miami para poder verlo. Quiero verificar sudo service Apache 2 start. Yo creo que no lo tengo habilitado. Localhost PHP my admin. Pues sí lo tengo. Vamos a verificar. Sí, que lo tengo. Voy a entrar a divisadero. Me voy a ir a operaciones. Y acá sí puedo cambiar el nombre. Le voy a poner divisadero 2. Le voy a colocar. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Dice crear base de datos divisadero 2. Y va a eliminar la base de datos llamada divisadero. Y lo que va a hacer es transferir todas las tablas que se encuentran en la base de datos divisadero a la nueva base de datos con este nombre. Así que lo que hace es eliminar y volver a crear. Y es la única forma de poder hacerlo con un cliente SQL, porque no es posible hacerlo desde la línea de comando, porque no existe ningún comando para poder hacer esto.